Hola niños, este es el momento del Rincón Infantil. Para esta oportunidad yo tengo dos amiguitos que les quiero presentar. Él se llama Quique. Saluden a Quique. Hola Quique. Y ella se llama Mona. Saluden a Mona. Ellos van a estar con nosotros durante el Rincón Infantil. ¿A cuántos de ustedes les gusta saltar? A mí cuando era niña me gustaba mucho saltar. Pero hay niños que les gusta saltar en la cama. Sí, que les gusta saltar en la cama. Y a veces eso puede ser un poquito peligroso, porque si no calculan bien, se pueden caer y golpear. Hace un tiempo, mis nietos me vinieron a visitar. Y uno de ellos fue para mi cuarto y subió a mi cama y comenzó a saltar. Y yo no quería decirle, bájate, te vas a caer, porque yo digo, de repente va a pensar que yo le estoy diciendo que no quiero que se divierta. Pero me acordé de un video que había visto en YouTube y se me ocurrió mostrárselo. Era de unos monitos que se habían caído de la cama y se habían golpeado. Yo les quiero mostrar un pedacito de ese video. Ahora, otro día lo pueden ver ustedes completo, todo el video si quieren. Ahora vamos a ver solamente un pedacito. ¿Quieres ver el video tú también? Cinco monitos saltaban en la cama, uno cayó y se hizo un chichón. El doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltaban en la cama, una cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Hasta ahí nos vamos a quedar con el video. Otro día ustedes lo pueden ver completo. En ese momento mi nieto me dijo, no, ya no quiero saltar en la cama porque si no calculo bien y me caigo, me puedo hacer un chinchón. Pero pasaron días y días y días. Y cuando estaba en su casa, él se olvidó del video que había visto y comenzó a saltar otra vez en su cama. Con tan mala suerte que a la hora que saltó de la cama hacia el suelo, se chocó la boca justo con su rodilla. Sí, chocó la boca, sí, ¡pum!, con su rodilla. Y cuando se dio cuenta, los dos dientes de adelante se le habían aflojado. Y se fue corriendo donde su mamá a enseñarle los dientes que se le habían aflojado. La mamita no estaba tan preocupada porque sus dientes eran de leche. ¿Saben cómo son los dientes de leche, niños? Cuando son chiquitos, quizás algunos de ustedes todavía no se les cayó porque tienen dientes de leche. Y quizás algunos ya se les cayeron. Y luego después que se caen los de leche, salen otros que se llaman de hueso. A él se le habían aflojado dos dientes de leche. Y cuando pasaron los días, de repente, ¡pop!, se le cayó un diente. Y pasaron los días y ¡pop!, se le cayó el otro diente. Y todavía no era tiempo de que se le caiga, pero como él se había golpeado con su rodilla, se le habían aflojado los dientes. ¿Quieren ver cómo quedó él? Me mandó una foto. Miren cómo quedó. Así se le cayeron. Sí, mira, se le cayeron dos de sus dientes cuando todavía no era tiempo por estar salte y salte. A veces, niños, cuando el papito, la mamita o la abuelita nos dicen que no hagamos algo, no es porque no quieren que nosotros nos divirtamos, es porque ellos saben que hay cosas que quizás nos pueden hacer daño, como por ejemplo cuando la mami está cocinando y te dice, no te acerques, que te puedes quemar, o si está planchando la ropa y te dice, anda más allá que te puedes quemar, o si estamos en la calle y van a cruzar una avenida y te piden que les dé la mano para cruzar. A veces los niños no quieren darle la mano a la mamita, quieren cruzar solitos, o a la abuelita, o al tío, o al primo. Pero ellos quieren que les demos la mano para cuidarnos, porque ellos nos aman mucho. Así como también Dios nos ama mucho y nos ha dado a nuestro papito, a nuestra mamita, o a nuestro tío, o a nuestra abuelita, o a nuestros primos, que nos aman mucho para cuidarnos. Siempre hay que recordar, niños, que cuando un adulto nos dice que no hagamos algo, es porque nos ama y nos está cuidando.
Yo quiero que siempre recuerden eso. Dios nos ama mucho y quiere siempre que nosotros estemos bien. Por eso que los adultos nos cuidan con mucho cariño. Ahora vamos a terminar orando. Yo le voy a pedir a Quique que también junte sus manitos para orar. Quique, vamos a juntar los manitos. Junten ustedes sus manitos también. Cierra los ojitos, Quique, y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias porque tú nos cuidas siempre, Señor. Tú mandas, Señor, a tu ángel para que tu ángel nos cuide. También, Señor, te queremos agradecer por nuestros papitos, nuestros abuelitos, nuestros tíos y todas las personas mayores, Señor, que nos cuidan, siempre que están preocupados por nosotros. Te quiero pedir, Señor, que nos ayudes siempre a ser obedientes. Todo esto te lo quiero pedir en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí vamos a decirle, vaya Quique, vaya amiguitos. Y el título de nuestro estudio para esta mañana es "Y cesó la plaga". Creo que hoy más que nunca nosotros queremos que esta plaga, que esta pandemia termine, se acabe. Y no es cuando los seres humanos dicen que se va a terminar. No es tampoco cuando el virus quiera detenerse. Es cuando Dios interviene en la vida de los seres humanos y le pone el fin a todas estas cosas. Nuestra historia se encuentra en dos lugares de la Biblia. En primer lugar, se encuentra en Segunda de Samuel, en el capítulo 24. Y la misma historia nosotros la encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo 21. Ambas historias son las mismas. Una está escrita desde la perspectiva de Samuel y otra está escrita desde la perspectiva del cronista. Y vamos a utilizar ambas historias porque ambas historias se complementan. Y esta es la historia cuando David toma la decisión de censar al pueblo. Dio la orden de que todas las personas que podían formar parte de su ejército debían ser censadas.
Para nuestro estudio inicial, vamos a abrir las Biblias en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 21. Así que yo espero que ya tengas tu Biblia cerca para poder juntos seguir el desarrollo de esta historia. Comienza diciendo en el versículo 1: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Si nosotros vemos esta misma historia cuando comienza allí en segunda de Samuel, capítulo 24, dice: y se despertó la ira de Jehová. Y nosotros ahora sabemos cuál es la razón, por qué se despierta la ira de Jehová. Porque aquí Satanás se nos muestra levantándose en contra del pueblo de Israel. Ahora, ustedes me han escuchado más de una vez mencionar que Satanás no es que está manifestando nuevas actitudes en contra del pueblo de Dios en este tiempo. Siempre ha tenido las mismas actitudes. Satanás está en contra del pueblo de Dios, lo estuvo en el pasado y lo está ahora. Y una de las razones fundamentales es que Satanás nos odia. Y todo lo que él hace, lo hace para destruirnos. Él quiere quitarnos la felicidad que Dios nos quiere dar. Y es muy significativo ver cómo él obró en el pasado y es muy significativo ver cómo él sigue obrando en este tiempo. Así que el primer versículo nos habla de que Satanás se levantó en contra de Israel, pero sigue diciendo ahí, incitó a David a que hiciese censo en Israel. La palabra incitar es provocar a alguien para que haga algo mediante el engaño o la persuasión. Este es lo que significa incitar. Tiene que ver con tentar. Y la tentación se produce en nuestra mente. Todos los seres humanos tienen que tomar una decisión frente a una propuesta. Satanás está constantemente proponiéndonos diferentes cosas. Y la mayoría, por no decir todas las cosas que él nos propone, van en contra de Dios. Y van para destruirnos a nosotros también. En el versículo 2 se nos dice: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y ahora viene, así como cuando se presenta la tentación, Dios siempre tiene a alguien que nos clarifica la mente para hacer exactamente lo opuesto. Miren lo que dice el versículo 3. Dice allí: y dijo Joab, que de paso era el general de los ejércitos de David: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado de Israel? Directamente, Joab le está diciendo: ¿por qué necesitas contar a la gente? Dios te puede dar la gente que tú quieras. Lo que vas a hacer es un pecado. Directamente Joab le está diciendo: esto es un pecado. ¿Para qué? ¿Para qué vas a entrar? No solamente pecar tú, sino va a pecar Israel. ¿Para qué procurará mi Señor que esto será pecado a Israel? Aquí encontramos un líder que con la determinación que el líder va a tomar, no solamente va a afectarse a sí mismo, sino que va a afectar a los liderados, a las personas a las que han sido puestos a su mando. Ahora viene la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué David tomó la decisión de actuar de esta manera? ¿Por qué? El espíritu de profecía alabado sea el Señor por el espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía nos da la oportunidad de poder visualizar
y entender muchos detalles. Esta cita está en el libro de Patriarcas y Profetas en la página 738. Dice así esta cita: con el objeto de extender sus conquistas entre las naciones extranjeras, David decidió aumentar su ejército y requerir servicio militar a todos los que tengan edad apropiada para llevar a cabo este proyecto. Fue necesario hacer un censo de la población. Ahora viene la razón detrás de esto, porque hay una razón. El orgullo y la ambición motivaron esta acción del rey. El censo del pueblo revelaría el contraste que había entre la debilidad del reino cuando David ascendió al trono y su fortaleza y prosperidad bajo su gobierno. Esto tendería aún más a fomentar la ya excesiva confianza en sí que sentían tanto el rey como el pueblo. Ojo con esta cita, porque luego ustedes, a medida que vamos a ir estudiando, se van a hacer una pregunta, pero lo voy a dejar allí. Aquí encontramos que tanto el rey como el pueblo habían entrado en esta excesiva confianza. Excesiva confianza. Y eso no es malo, tener confianza. El problema es cuando esa confianza genera el orgullo. Ahora, el orgullo es en primer lugar una actitud de independencia de Dios. Yo puedo hacer las cosas, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo tengo mi propio criterio, no necesito a Dios que me esté diciendo lo que tengo que hacer y me independizo de Dios, me separo de Dios, porque yo pienso y creo que tengo las mejores ideas y bueno, voy a caminar pensando en eso. Ahora, en la Biblia, el orgullo también es sinónimo de burla, es sinónimo de arrogancia, es sinónimo de insensatez, es sinónimo de crueldad. El orgullo es un estado mental, es una condición del corazón en la que la persona suplanta el gobierno de Dios sobre su vida con el gobierno de hacer su propia voluntad. Y esto se opone directamente a la disposición humilde y temerosa de Dios, que es sumisa, es modesta, es confiada, es llena de fe, que es lo que a Dios le agrada. Es totalmente lo opuesto, el orgullo, a todas estas características. Pero la cita también menciona de que el orgullo y la ambición. Ahora, ambición es un impulso que tienen los seres humanos por tener éxito o poder. No es malo tener éxito. El problema es cuando eso se convierte en una obsesión. Tener éxito, tener poder, es un deseo de alcanzar el honor, la riqueza o la fama. Implica ser ambicioso. En el sentido mundano, es buscar llegar a tener más que el prójimo. El ambicioso se esfuerza constantemente por llegar a ser el número uno sin importar a quién aplaste en su camino. Y aquí estamos encontrando la motivación del rey David. Quiero un censo. No, es pecado contra Dios. No me importa. Orgullo, ambición. Es lo que yo siento, no lo que Dios quiere. Ponlo ahora en el contexto de tu vida muchas veces. ¿Buscas de alguna manera hacer lo que Dios quiere? ¿O muchas veces el único criterio que tienes eres solamente tú? En esta historia nosotros entendemos que a Dios, si tú eres un cristiano, si tú le entregaste la vida a Cristo Jesús, tú le diste tu voluntad a Él. Tú constantemente estás preocupado, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Señor, ¿cómo quieres que yo lo haga?
tú no estás confiado plenamente en ti, porque hay momentos, y tú te vas a dar cuenta aquí, de que tú puedes estar en una excelente relación con Dios, pero de repente por ahí, si tú no mantienes esa relación diaria y constante, si tú no dejas que el Espíritu Santo te unja todos los días para que tú puedas saber qué es lo que a Dios le agrada y cómo deberías pensar, actuar y hablar, existe la posibilidad de la tentación, de que en algún momento seamos inducidos por Satanás a hacer lo que a Dios no le agrada. Miren esta otra cita. Allí mismo, en Patriarcas y Profetas, en la misma página 738. La prosperidad de Israel bajo el gobierno de David, miren bien, se debía más a la bendición de Dios que a la capacidad de su rey o a la fortaleza de su ejército. No era que David, porque David cuando tomó el reino quería demostrar, miren, yo tomé este reino, cómo era, y miren ahora cómo está. No tiene nada que ver con eso. Pero el aumento de las fuerzas militares del reino darían a las naciones vecinas la impresión, miren bien, de que Israel confiaba en sus ejércitos y no en el poder de Jehová. Confianza. ¿Dónde está puesta tu confianza? Ahora empezamos a ver a este David. Orgullo, ambición, confianza en el número de su ejército, y al tener confianza en todo esto, empezar a depender de seres humanos y no depender de Dios. Confianza. Tengo una pregunta, ¿dónde está tu confianza? En esta época que todos estamos pasando, en esta época de crisis, en esta época donde estamos bombardeados constantemente por noticias y cada una de las noticias es peor que la otra. A veces hemos llegado durante todo este tiempo de pensar de que no hay otra cosa, no hay salida. Este es el fin absoluto de todas las cosas. Te digo ahora, no es el fin absoluto de todas las cosas. Este es el inicio de cosas más complicadas. ¿Te acuerdas Mateo 24? ¿Te acuerdas las profecías del libro de Daniel? ¿Te acuerdas las profecías del libro de Apocalipsis? Hermanos queridos, este es un tiempo, este es un paréntesis. Este es un tiempo que estamos ahora, que da la impresión que, bueno, no tenemos la posibilidad de ir a nuestras iglesias, pero alabado sea el Señor que ustedes y yo nos estamos comunicando a través de este medio. Este es un tiempo de cargar nuestras baterías, este es un tiempo de reflexión, este es un tiempo que Dios nos está dando. Pueblo mío, nos dice, este es el tiempo de acercarte a mí, este es el tiempo de leer las profecías y de saber que yo tengo el control absoluto de todas las cosas. Este es el tiempo de saber en quién confiamos. ¿Confiamos en el ser humano? ¿Confiamos en Dios? Cuando todo este asunto se acabe, de aquí a un poco de tiempo, cuando se encuentren las soluciones médicas a esto, la iglesia tiene que levantarse como una sola persona para poder salir a compartir el amor salvador de Cristo Jesús, porque la gente va a estar susceptible a escuchar. Hay algo mejor, porque vienen peores cosas. Este es un tiempo donde nosotros deberíamos estar preparándonos. Yo he tomado la decisión de poner mi confianza en Dios, pase lo que pase. Y yo quiero animarte, pon tu confianza en Dios, pase lo que pase. Confianza es creer en Dios. Implica por lo menos 3 cosas. Es confiar en que Dios todo lo sabe, todo lo puede y se compadece de nosotros. Segundo lugar, confiar en todo lo que Él hace. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y es confiar en su palabra, y esto implica tomarla en serio y aplicarla a la vida. Uno podría pensar en la experiencia de David, porque esto ocurrió cuando David tenía 70 años. Ya David está camino a la jubilación. Y uno podría pensar que a los 70 años,
Cuando él fue que mandó a censar el pueblo, él ya habría aprendido a confiar y depender plenamente de Dios. Pero fíjense en esta otra cita. En el mismo libro, Patriarcas y Profetas, página 732. David había tenido preciosas indicaciones del amor de Dios y había sido abundantemente dotado de su espíritu. No era que David no conocía a Dios. No era que David a lo largo de su experiencia no había visto el amor de Dios y no había recibido el poder del Espíritu Santo para pensar. No obstante, y aquí viene la lección para nosotros, el éxito, los honores mundanos habían debilitado tanto el carácter de David que repetidamente fue vencido por el tentador. ¿Cuáles fueron los elementos? El éxito. No es malo tener éxito. El problema es caminar por la vida buscando simplemente tener éxito en todas las cosas, pero tener éxito y no darle gracias a aquel que te está dando el éxito. El que te da el éxito es Dios. ¿Tienes trabajo? Te lo da Dios. ¿Logras tener riquezas? Te lo da Dios. ¿Logras que la gente en algún momento le caigas bien? Te lo está dando Dios. Y aquí es este éxito, lamentablemente, fue y jugó un papel totalmente negativo. Los honores mundanos. ¿Cuál fue el resultado? Su mente, su carácter fue debilitado y vencido por el tentador. Lo cierto es que la vida cristiana es una lucha diaria y constante, porque todos nosotros estamos en un viaje buscando hacer lo que le agrada a Dios. Vamos al versículo 5. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 que sacaban espada. Fíjense la cantidad de gente. Después de este censo que duró aproximadamente 9 meses, el resultado fue que había 1.570.000 hombres que sacaban espada. En otras palabras, era gente que podía formar parte de su ejército. El versículo 6 dice: entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Ahora, Joab, sabiendo que el censo era un pecado a los ojos de Dios, abominable, algo que a Dios no le agrada, algo que Dios detesta, no quiso censar a los levitas y tampoco quiso censar a los de Benjamín. A los levitas no los quiso censar porque ellos estaban dedicados exclusivamente a Dios. Y a los de Benjamín porque eran una tribu muy, muy pequeña. ¿Cuál fue el resultado de esta decisión de David? Versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Miren el desagrado de Dios que termina hiriendo a Israel. Versículo 8. David se dio cuenta. David se dio cuenta que había cometido un tremendo problema, se había metido en un tremendo problema y había cometido un tremendo pecado. Versículo 8. Entonces David dijo a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. He pecado grandemente. Miren las expresiones que David utiliza. He hecho, dice allí, iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Es maldad, perversidad, abuso. He hecho una gran injusticia. He actuado locamente.
Son las expresiones que está utilizando David. Versículo 12. Dios le hace una propuesta. Una propuesta. Y ahora estas propuestas que Dios le hace, son 3 propuestas que Dios le hace. Son las 3 consecuencias como resultado del pecado, como resultado de la iniquidad, como el resultado de actuar locamente de parte de David. Y en el versículo 12 nosotros encontramos, escoge para ti, miren, 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. 3, 3, 3. 3 años de hambre, 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos, o 3 días de peste. En el versículo 13 nosotros podemos llegar a entender la decisión que tomó David. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no que caiga en mano de los hombres. Versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. 70,000 hombres. Y aquí viene la pregunta, y es la misma pregunta que yo me he hecho, y es la misma pregunta que tú te vas a hacer. ¿Por qué tuvo que morir tanta gente? ¿Te acuerdas hace un momento que te dije que no era solamente la actitud del rey, sino que también era la misma actitud del pueblo? Miren esta cita del Espíritu y Profecía, mismo libro, Patriarcas y Profetas, que les animo a leerlo, página 738. Dice, las relaciones con los pueblos paganos provocaron un deseo de seguir las costumbres nacionales de estos. Encendieron una ambición de grandeza terrenal. Como pueblo de Jehová, Israel había de recibir honores, pero a medida que aumentaron su orgullo y confianza en sí mismos, mismo pecado de David, los israelitas no se conformaron con esa preeminencia. O en otras palabras, Dios los puso en un lugar especial, ellos no se conformaron con eso. Se preocupaban más por su posición entre las otras naciones. Y este espíritu no podía menos que traer tentaciones. ¿Cuáles fueron sus problemas? Seguir las costumbres nacionales de los pueblos paganos. Vivimos nosotros en el mundo que vivimos. Estamos constantemente bombardeados por las costumbres de otras personas que no conocen a Dios. Lo que ocurrió en el pasado ocurre hoy día también en el nivel donde nosotros estamos viviendo. Y los resultados son exactamente los mismos. Siguieron las costumbres nacionales de los pueblos paganos, tuvieron ambición de grandeza terrenal, tuvieron el orgullo, ya les dije, que había manifestado David, y confianza en sí mismos. Lo que les dije, confianza en sí mismo quiere decir, ¿qué cosa? Hago lo que me parece, no estoy preocupado por lo que le parece a Dios. Y preocupación por su posición entre las otras naciones. Frente a esto que ocurrió, ¿cuál fue la reacción de David cuando vio esto que había ocurrido, cuando apareció esta plaga que empezó a matar gente? Hoy día esta plaga está matando mucha gente en diferentes lugares del mundo. Y no se olviden de algo, hermanos queridos.
Esto no es una endemia. No es algo que aparece en un lugar por allí lejos. Esta epidemia es tan grande que ahora le pusieron el nombre, que es lo correcto, pandemia, porque ha ido a través de todos los continentes. Más de 150 países en el mundo. ¿Tú crees que esto es una coincidencia? ¿Tú crees que Dios no nos está tratando de decir algo? Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y Dios permite que ocurran estas cosas con un solo propósito. Dios está buscando que los seres humanos miren hacia arriba, que se den cuenta, hay un Dios. Hay un Dios. Y ese Dios tiene leyes. Ese es un Dios que tiene principios. Es un Dios de amor que quiere salvar a la gente. Dios no va a obligar a que la gente se salve, porque Dios te ama tanto, por eso te dio la libertad para que tú puedas escoger. Pero no te olvides, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y Dios ha permitido que todo esto ocurra para que el mundo entero se dé cuenta de que hay un Dios, pero nosotros, para prepararnos, vuelvo a repetir, para salir a compartir y a hablar de ese Dios, no de manera teórica. Porque hablar de Dios no significa nada, a no ser que tú vivas. Que en tu vida diaria ese Dios sea una realidad para ti. Pero aquí está la reacción de David frente a una peste terrible. Versículo 16. Y vamos a leer hasta el 18. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Y ya el Espíritu de Profecía nos menciona. El mismo pecado de David era el mismo pecado del pueblo. ¿Qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Versículo 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad era el profeta de aquel entonces, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Y ahora viene la parte de la conclusión de esta historia. ¿Qué es lo que le manda a Dios a hacer? Que construyese un altar. Es interesante, si ustedes pueden leer luego la historia, que el ángel se detuvo justo mientras estaba a punto de entrar a Jerusalén. Y se detiene en el terreno de un caballero llamado Ornán Jebuseo. Ahora, el terreno de Ornán se hallaba en el monte Moria. ¿Empiezan a recordar el monte Moria? Y cerca de allí estaba el lugar donde Abraham casi sacrificó a su hijo. Pero no queda allí. En este mismo lugar es donde Salomón construyó el templo. David hizo el acopio de los materiales, pero sus manos estaban llenas de sangre. Y Salomón construyó ese templo en ese lugar, en ese mismo lugar donde el ángel se detiene, que ya era un lugar histórico para el pueblo de Dios, porque Abraham allí había experimentado con el Dios del cielo. ¿Y qué le ordena? Construye un altar. ¿Cuál es el significado, el propósito de los altares? El altar era un lugar de sacrificio.
Y el propósito del altar era mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Cuando Dios les ordenaba que ellos tuviesen un altar, era para hacerles recordar: hey, nosotros hicimos un pacto. Israel había hecho un pacto. Éxodo 20, capítulo 24, Levíticos 1, 5, 16. Y en Éxodo 20, 24 dice: altar de tierra harás para mí. Escucha bien. Altar de tierra harás para mí. Está hablando el Señor. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Ahí está la razón por la cual Dios le pide a su pueblo que hagan altares. Era porque el pueblo traía las ofrendas de reconocimiento que habían hecho un pacto con su Dios. Y Dios venía, ¿y qué cosa? Y les bendecía. El altar, hermanos queridos, era un lugar donde Dios se encontraba con su pueblo para bendecirlo. Hoy día necesitamos las bendiciones de Dios. Ahí en tu casa, ten tu altar familiar. No pases un solo día sin tener un tiempo de comunión con Dios, con tu familia. Ahora tienes más tiempo. Habían varios tipos de altares. En el Antiguo Testamento, el altar viene de la palabra Mizbeah, lugar de matanza. Físicamente, era la estructura sobre la cual se ofrecían sacrificios a Dios. Pero espiritualmente era el lugar de encuentro con Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, los altares eran variados. En el griego y en el hebreo aparecen más o menos la palabra unas 360 veces. A veces Dios les decía, como en el versículo anterior, de qué deberían ser construidos los altares y los materiales. La mayoría de los altares eran para hacer sacrificios. Otros eran lugares memoriales. Éxodo 17, 15, 16, Josué 22, 26, versículos 26, 27. En la Biblia nosotros encontramos que el primer altar hebreo fue construido por Noé después de salir del arca, en Génesis capítulo 8 y el versículo 20. Más adelante fueron construidos otros altares. Por ejemplo, uno que muchas veces construyó altares fue Abraham, Génesis 12, 7, 8, capítulo 13, versículo 4 y otros versículos más. Encontramos que Isaac, Génesis 26, Jacob, Génesis 35, Moisés, Éxodo 17, Josué, capítulo 8. Todos estos altares fueron construidos con ese propósito. Pero, pastor, qué linda la historia que usted nos hace recordar. ¿Cómo se aplica eso para nosotros hoy día? El pueblo de Dios tuvo que enfrentar plagas en el pasado, una peste que mató mucha gente. El mismo Dios del pasado es el mismo Dios del presente. ¿Y saben ustedes por qué no tenemos que tener miedo del presente? Porque el Dios en el que tú crees ahora es el mismo Dios que está en el futuro. Y si Dios está en el futuro, si el mismo Dios que te cuida y te protege aquí está en el futuro, no tengas temor, no tengas miedo. Este es un tiempo de reflexión. Un altar, y necesito que esto lo empecemos a entender, porque es algo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar hoy día armar nuestros altares, porque el altar era un lugar de encuentro personal con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Tal vez en el pasado has estado corriendo, subiendo y bajando y no tener tiempo necesariamente para Dios. Ahora, el Señor, a través de su Santo Espíritu, apela a tu corazón. Tienes la posibilidad
un lugar de encuentro, igual que Génesis 28, cuando Jacob se encuentra con Dios, cuando tenía y estaba en un momento de crisis. Un altar es un lugar de perdón. Es tiempo de que nosotros vayamos a ese altar imaginario. Vamos a pedir perdón. ¿En qué hemos fallado? ¿Qué no hemos hecho bien? ¿Qué necesitamos que Dios cambie? Pero un altar también es un lugar de adoración. Un lugar de adoración es un lugar donde tú te vas a adorar, a agradecer. Porque hoy día estamos viendo lo que no tenemos y no estamos contabilizando lo que sí tenemos, lo que Dios nos ha dado. Miren ustedes la cantidad de videos que circulan por las redes sociales. Estoy cansado de estar en mi casa, estoy aburrido de estar en mi casa. Todo el mundo está angustiado y desesperado, cuando este es un tiempo de que deberías estar formando un vínculo más estrecho. ¿Cómo está la relación con tu esposa? ¿Cómo está la relación con tus hijos? Pastor, no tengo esposa, no tengo hijos. ¿Cómo está la relación con tu gato en todo caso? Porque de alguna manera no vives como una isla. ¿Cómo está tu relación con Dios? Es un lugar de adoración. Es un lugar donde necesitamos agradecer a Dios por todo lo que tenemos. Un altar es un lugar donde vas a reafirmar tu pacto con Dios. ¿Te acuerdas cuando te bautizaste? ¿Te acuerdas cuando le entregaste la vida a Cristo Jesús? ¿Cuántas veces le has fallado? Es un momento en el que tú vayas a recordar ese pacto. Un altar es un lugar de entrega. Al altar se llevaban las ofrendas. El apóstol Pablo en el libro Romanos nos dice que nosotros tenemos que entregarnos. Todo, nosotros necesitamos reentregarnos a Dios otra vez en este tiempo. El altar es un lugar de reconciliación. Reconcíliate con los seres humanos. De repente hay situaciones en tu familia, situaciones con alguien en el trabajo, situaciones con alguien en la iglesia. Vas a esperar que todo esto pase y regresas a la iglesia y vas a tener los mismos problemas con la gente. Este es un tiempo de reconciliación. No puedes pretender reconciliarte con Dios si no te reconcilias con el ser humano. Reconcíliate con Dios. Señor, la verdad, he estado todo este tiempo en tu iglesia físicamente, pero alejado totalmente. Pero también un altar es un lugar de intercesión. Nosotros tenemos que interceder hoy día por el mundo. No podemos tener una acción pasiva. Hoy día el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, necesitamos levantarnos como un solo hombre, como una sola mujer. Necesitamos interceder. Por eso yo estoy feliz y contento por esas cadenas de oración que están saliendo. Alabado sea el Señor, porque hay hermanos. Y ni siquiera la iniciativa está saliendo de los pastores. No, el Espíritu Santo está tocando la mente de hermanos, de hermanas. Vamos a orar, llamadas telefónicas, están utilizando diferentes medios, el Zoom. Vamos a hacer contacto con la gente que está en su casa. El otro día me metí al internet y estaba mirando una iglesia haciendo una semana de oración a través de las redes sociales, a través de toda esta tecnología que hay ahí. Necesitamos interceder. ¿Ustedes creen que Dios no nos va a escuchar? Somos su pueblo. Dios tiene una misión. En la agenda de Dios nosotros vamos a cumplir con una misión. Dios nos va a escuchar, pero necesitamos nosotros mismos arreglar nuestras cuentas con Dios. ¿Cómo termina esta historia? Esta es la parte que me fascina. Quiero usar 2 versículos para decir cómo termina esta historia. El libro que hemos estado leyendo, Primera de Crónicas 21-26. Miren cómo termina la historia después que David, los ancianos, hacen lo que Dios les está pidiendo. 21-26, Primera de Crónicas 21-26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová,
quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y esa es la manera que Dios respondía. Cuando tú haces lo que Dios te pide, cuando tú abres tu corazón, cuando tú te acercas con esa humildad, pides perdón, Dios te responde. Descendió fuego del cielo en señal de aprobación de que ahora sí estaban haciendo lo correcto, pero hubo que reconocer toda una cantidad de cosas equivocadas. La misma historia, mira cómo termina en 2 Samuel 24-25. La misma historia, pero hay un elemento que nosotros necesitamos en este tiempo también. 2 Samuel 24-25. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, exactamente igual al otro. Y Jehová oyó las súplicas, escuchen bien, de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Me atrevo a decir esta mañana, ¿no creen ustedes que el mismo Dios del cielo que puede parar las plagas en el pasado, puede parar las plagas en este tiempo? ¿No creen ustedes que ese Dios, yo creo en este Dios? La pregunta es, ¿tú crees en ese Dios? Este Dios que en el pasado, cuando su pueblo, finalmente David, representante del pueblo, con los ancianos, los líderes, clamaron a este Dios, Dios ahora da su aprobación y detiene la plaga. Hermanos queridos, este es el tiempo. Este es el tiempo que necesitamos clamar a Dios para que pare esto. Hay gente afectada, pero hay gente afectada dentro de la iglesia también. Sí, hay gente en otras iglesias adventistas que están siendo afectadas también. Este es el tiempo de levantar nuestros altares con todas las cosas que hemos estudiado en esta mañana. Y dejemos los resultados al Dios del cielo. Él no nos va a abandonar, porque nos ama demasiado, porque tiene un plan y nosotros estamos en ese plan y nosotros necesitamos dar el último mensaje de amonestación antes de que Jesús regrese por segunda vez. Quiero invitarte ahí donde estás. Pídele a Dios que se produzca un reavivamiento en tu corazón. Pídele a Dios que altere tu vida para el bien y que altere el orden de cosas que están ocurriendo en este mundo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por las historias hermosas que tú tienes en tu palabra. Y digo hermosas porque nos das frente al problema, nos das también la solución. Señor, somos tu pueblo. Necesitamos levantar altares. De manera tal, Señor, que podamos entregarte no solamente nuestras vidas. Te queremos pedir perdón por todas las cosas que podemos haber hecho mal. Queremos convertirnos en intercesores para que esta pandemia se detenga y para que le des al mundo la oportunidad de escuchar el mensaje del amor salvador de Cristo Jesús antes de que tú vuelvas. Bendice a cada hermano, hermana, niño, hijos tuyos, y bendice a todos aquellos que van a ver este mensaje. Gracias, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti. Son favores que te rogamos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.